Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Estamos de vuelta en 7.3 Noticias, muchas gracias por acompañarnos. Hoy se ha iniciado el 35º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. De hecho, ha brindado un discurso el presidente Ollanta Humala. Más adelante vamos a compartir con ustedes lo que dijo el jefe de Estado. Pero en este contexto ha llegado a nuestro país Pavel Muñoz, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo del Gobierno de Ecuador, para hablar precisamente de los logros, esta planificación en el vecino país, el plan de nombre Buen Vivir, el Plan Nacional para el Buen Vivir, cuyo objetivo principal es la ruptura de la desigualdad y la inequidad en el vecino país del norte. Don Pavel, bienvenido, buenas tardes. La ciudadanía peruana. Antes de hablar específicamente de Ecuador, porque la verdad es que nos da mucho interés, calladito nomás, Ecuador ha ido creciendo alrededor de 4,3% en su PBI o PIB, como es en Ecuador en los últimos 7 años. Y esto se inicia coincidentemente con este plan para Buen Vivir. Antes de hablar de Ecuador, cuéntenos sobre esta experiencia en CEPAL. Usted ha venido representando a su país. Sí, efectivamente, nosotros somos suscriptores, miembros, además animosos participantes siempre de los procesos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Creo que es una de las instancias del Sistema de Naciones Unidas de más agilidad, muy cercana a los elementos de planificación, que son las que debo trabajar en el gobierno ecuatoriano, y contento de que en el Perú se esté desarrollando el 35º periodo de reuniones de alto nivel de la CEPAL, y particularmente vengo en representación del gobierno ecuatoriano, pero también presido el Comité Regional de Planificación, que básicamente es una instancia donde el órgano específico de planificación de la CEPAL rinde también cuentas en este periodo de sesiones. Así que un gusto estar en la CEPAL y un gusto estar en Perú. ¿Se está cumpliendo, mejor dicho, los objetivos de CEPAL? Ese objetivo de integrar, digamos, de integrar la región y el comercio. Sí, yo creo que los espacios de integración en los últimos años en América Latina han tenido mucho dinamismo. Bueno, tenemos UNASUR, tenemos CELAC, tenemos todo el sistema de Naciones Unidas, pero particularmente la CEPAL, para aquellos que somos cercanos a las temáticas sociológicas, económicas, de planificación, siempre ha sido como la mimada del sistema de Naciones Unidas. No nos olvidemos que ahí se gestó la famosa industrialización por sustitución de importaciones, ahí tuvimos la producción intelectual de Raúl Prebisch y siempre fue un referente para Latinoamérica en aquella época donde se hablaba de la teoría de la dependencia, donde se decía que era importante que nosotros llevemos adelante un proceso de industrialización para romper el modelo primario exportador, para poder también generar valor agregado, industrializar nuestros productos y así exportarlos al mundo. Esos fueron los años 60, fueron los años 70, y creo que hoy la CEPAL vuelve a tener un protagonismo porque le escuchaba hoy al presidente Ollanta Humala y tenía un discurso en ese sentido. El presidente Humala dice, es el momento de salir del primario, de la economía primaria exportadora, es el momento de ir a una diversificación productiva, y entonces eso no hace sino volvernos la mirada a la CEPAL de los años 60, Correcto. A ese rico pensamiento sociológico y económico que me parece hoy está presente en varios de nuestros países. Correcto. ¿Cómo nos integramos si no somos competitivos nosotros mismos o si no desterramos la pobreza, ¿no? Decía el presidente Humala hoy que se ha invertido 50% la inversión social, pero también se ha disminuido la pobreza. Una experiencia o una realidad que está viviendo también Ecuador en este momento. Yo tengo el gusto de ver al presidente Humala una vez al año. Tenemos, no se olviden, este gabinete conjunto binacional entre el gobierno peruano y el gobierno ecuatoriano. Ya son prácticamente 16 años de haber firmado la paz y creo que nuestros lazos están más sólidos que nunca. Y decía que tengo este privilegio porque entonces tanto con el presidente Correa como el presidente Humala podemos alinear nuestras visiones de desarrollo y veo que hay mucho en común en cómo está pensando Perú y cómo estamos pensando nosotros nuestro modelo de desarrollo. Ambos estamos privilegiando la erradicación de pobreza, ambos estamos privilegiando una matriz productiva, un aparato productivo diversificado que pueda venderse al mundo, con nuestras particularidades en cada caso,
pero creo que estamos trabajando en el mismo sentido por el bienestar de nuestra ciudadanía. Correcto. Yo decía en la introducción que silenciosamente Ecuador está avanzando y está avanzando rápido como nuestro país. A veces en la región se destaca el papel de Colombia y Perú porque cada uno está siguiendo su proceso. En su momento su TLC con Estados Unidos, con el bloque de la Unión Europea, acuerdos comerciales con diversos países. Pero Ecuador desde el año 2008, si no me equivoco, con la nueva constitución se instaura este nuevo modelo de desarrollo conocido como Buen Vivir o Sumac Causay, ¿no? En quechua. ¿En qué consiste? Si podría, por favor, don Pavel, contarle a nuestros televidentes. Bueno, usted lo ha dicho muy bien, Nicolás. Nosotros desde el año 2007, pero particularmente en el 2008, con la aprobación de la nueva Constitución, decidimos problematizar el modelo de desarrollo anterior. Y ese estaba basado fundamentalmente en el neoliberalismo y en una concepción de que lo único importante era crecimiento económico y acumulación de riqueza, sin que haya una preocupación por los procesos de redistribución y distribución de los procesos productivos de la riqueza nacional. Le escuchaba ahora mismo al presidente Humala decir hay que incluir para poder crecer, y creemos que por ahí está efectivamente el camino que hay que utilizar. Creo que América Latina se equivocó en los años anteriores cuando privilegió exclusivamente el crecimiento sin tomar en cuenta los niveles de distribución de renta, de ingreso, para que nuestras poblaciones sean cada vez menos pobres, para que cerremos las brechas entre ricos y pobres y que desde esa perspectiva se potencie nuestro crecimiento económico. Eso es el buen vivir, trabajar en armonía, tener una armonía entre Estado, naturaleza, sociedad, mercado. Esto lo hemos venido aplicando y creo que los logros efectivamente en estos 7 años han sido bastante productivos en el caso ecuatoriano. La institución se llama SEMPLADES. Sí, Secretaría Nacional de Planificación y Secretaría Desarrollo. Nacional, que es la que de alguna manera supervisa este marco de crecimiento con responsabilidad social, digamos, para hacer para ser concretos, digamos, sobre los objetivos. La planificación fue muy empoderada en la Constitución de Montecristi, así fue el sitio donde se produjo nuestra Constitución. Y se le puso acá la planificación y el plan de desarrollo. Es un instrumento orientativo para el sector privado, pero absolutamente obligatorio para el sector público, a nivel de todos los ministerios, de todas las funciones del Estado y todos los niveles de gobierno. Nosotros tenemos entonces la tarea de formular ese plan. Le comento, Nicolás, que vamos en el tercero en el periodo de gobierno. El que está vigente ahora va para el periodo 2013-2017, se llama Plan Nacional del Buen Vivir, tiene 12 objetivos de desarrollo nacional. Esto es importante porque no es mirada sectorial, salud, educación, transporte, turismo, sino que tenemos objetivos de desarrollo y sobre eso van colaborando los distintos sectores. También tiene una fuerte presencia territorial. Nos interesa, digamos, que todos los territorios del país se empoderen, digamos, de la planificación, de los logros del desarrollo, así que son características de la planificación que tenemos. Entonces, la Secretaría de Planificación, de la que estoy a cargo, se encarga de diseñar el plan, ponerlo en funcionamiento y monitorear. Esto es muy importante. Nuestro plan tiene 93 metas y nosotros anualmente vemos cómo va el cumplimiento de esas metas y le informamos al Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo. En grosso modo, esa es la tarea que cumplimos en el Ecuador. Un plan del Ejecutivo. Un plan formulado por el Ejecutivo de manera participativa, contempla la participación de lo que nosotros llamamos gobiernos autónomos descentralizados, son las municipalidades, las prefecturas, las regiones. La regionalización, digamos, la descentralización del país. Exactamente, tiene una participación ciudadana, una participación de los gobiernos descentralizados, y desde esa perspectiva es un plan que cobija a todo el Estado ecuatoriano. ¿La empresa privada también? La empresa privada de manera orientativa, ¿no? Porque muchas veces se dice que en nuestros países no hay seguridad jurídica, que se quieren reglas claras, que se quiere saber hacia dónde piensa el sector público, y nosotros le decimos, ahí están cerca de 500 páginas donde está condensada nuestra visión del desarrollo nacional. Entonces eso significa tener reglas claras, está trazada la cancha, buscamos que los jugadores vengan del sector privado, sobre todo cuando hablamos de matriz productiva, y esto ha sido bastante bien acogido también por el sector privado ecuatoriano, pero como usted lo señalaba, es de cumplimiento obligatorio para el sector público. Lógico, y en realidad, reitero, para nosotros resulta muy importante, optimista, porque las buenas experiencias creo que se tienen que replicar, ¿no? Decía yo, el Perú ha llevado un proceso de crecimiento también por su lado, de inclusión social, de programas importantes en cada gobierno. Lógicamente ustedes están manteniendo una política de Estado y eso es lo más relevante, me parece, ¿no? En mi opinión. Pero Ecuador también lo ha hecho.
Justamente tengo algunas estadísticas, ¿no? Entre el 2006 y el 2012 se ha bajado 10 puntos la pobreza por ingresos, de 37,6 a 27,3, lo que significó más de 1.050.000 personas salieran de la pobreza en Ecuador. Es decir, principalmente los objetivos, ¿no? La reducción de la pobreza, la integración, pero la inclusión. ¿Qué otras, tengo acá las cifras, pero de repente usted podría comentarnos, qué otras metas se han logrado en estos periodos, que son 3, ya nos mencionaba usted el tercero, pero en todo esto hay estadísticas, digamos, que compartir? Sí, muchas. Primero voy con lo que usted decía, creemos que nuestro desempeño ha sido favorable y la ciudadanía sí lo reconoce. Hemos ganado en febrero pasado ya nuestro 10º proceso electoral consecutivo, 10 victorias electorales, y eso es porque creo que estamos haciendo las cosas como la ciudadanía nos ordenó. Datos, hemos tenido un crecimiento mayor al promedio latinoamericano en estos 7 años. La región ha crecido al 3,4%, nosotros al 4,2%, como usted bien lo decía. Tenemos la tasa de desempleo más baja de América Latina. Estamos en este momento en el 4,8%. Tenemos una caída de 12 puntos de los niveles de pobreza. Pero una sociedad que reduce pobreza, ahí no está la mejor noticia, digamos. Hay que reducir pobreza y hacer lo que nosotros también hicimos, reducir la inequidad o aumentar los niveles de igualdad. La brecha entre ricos y pobres. Efectivamente, que se mide con un coeficiente que se llama Gini, mientras más cerca al 1, más inequitativo, más cerca al 0, mayor equidad y justicia en la distribución del ingreso. Nosotros hemos bajado 7 puntos de ese indicador, mientras de América Latina igual en 7 años ha bajado tan solo 2 puntos. Hemos tenido una importante, tal vez los indicadores de empleo son los más estables y mejores en toda la época republicana. Por primera vez el pleno empleo se puso por encima del subempleo. Como digo, tenemos una tasa muy baja de desempleo. Tenemos una revolución educativa que es bien vista a nivel internacional. El presidente Correa estuvo la semana anterior nada más en Europa recibiendo un honoris causa por lo que hemos hecho en educación superior. Tenemos una política agresiva de becas, cerca de 8.000 ecuatorianos están en este momento estudiando en las mejores universidades del mundo. Hemos creado 4 universidades públicas. Hay un conjunto de logros, como usted lo decía, calladitos, ¿no? De manera tranquila, que lo hemos venido haciendo porque efectivamente se ha venido trabajando en perspectiva de Estado. Ahondando en ese aspecto social, decía usted bien el tema educativo, pero educación en general, salud, con programas sociales. Leía también, por ejemplo, la reducción del desempleo, sobre todo el trabajo infantil, ¿no? Que es un flagelo, entre comillas, que nosotros también padecemos. En el tema del trabajo infantil, una buena noticia que le dimos al país hace 2 años es que erradicamos el trabajo infantil peligroso. Por ejemplo, niños que estaban en basurales. De riesgo. De riesgo, efectivamente, fue erradicado. Hay una baja significativa de la tasa, me parece que estamos en el 6% de trabajo infantil. Hemos llegado a una cobertura universal de la educación básica. Esto es una cosa muy importante. Antes en el Ecuador había distancias entre poblaciones afroecuatorianas, poblaciones indígenas que no accedían a la escuela, hoy lo están logrando, y el sistema de salud ha tenido una revolución muy importante. Hermanos peruanos, por ejemplo, se atienden en zona de frontera en hospitales ecuatorianos porque la Constitución de Montecristi determinó que el servicio de salud es universal y es gratuito. Así que hemos crecido prácticamente en 3 veces las consultas en el sistema médico ecuatoriano. Esto ha significado un incremento de alrededor de 6 millones de consultas anuales, si no me falla el dato. O sea, lo que pasaba antes en el país, que un sector de clase media privilegiaba, por ejemplo, la atención en el sector privado o matriculaba a sus hijos en una escuela privada, hoy está pasando lo contrario. Están pasando niños del sector de las escuelas privadas a las escuelas públicas y el sistema de salud ha crecido en número de atenciones porque ha mejorado su servicio y porque ha aumentado también cobertura. Bueno, no por la necesidad, entiendo también por la propuesta, digamos, por la oferta de calidad. Efectivamente, es decir, hay una oferta de calidad. Si uno mira el sistema de salud ecuatoriano respecto al privado, tenemos equipos de primera, hemos hecho una gran inversión, entonces no es efectivamente necesidad de esas familias, sino que es un derecho ciudadano que evidentemente hoy lo estamos cubriendo y que habla bien de las mejoras que han habido tanto en el sistema educativo como en el de salud. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.